La fama fácil de OnlyFans puede ocultar un lado oscuro. Detrás de perfiles seductores y fortunas digitales se han gestado crímenes reales que superan cualquier ficción. Imagina, relaciones que terminan en sangre, obsesiones que cruzan límites mortales y fantasías pagadas a precio de vida. Hoy exploraremos 5 casos escalofriantes, todos verídicos, donde el mundo de OnlyFans se entrelazó con el delito. Cada historia revelará cómo la obsesión y la violencia acecha tras la pantalla. Prepárate para un viaje a la sombra de la viralidad. Crímenes que nacieron en susurros online y acabaron en titulares macabros. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de cada suscripción? Número 5. Fake Barbie. Abigail White, de 24 años, era conocida como la Barbie falsa en la plataforma azul. Una joven madre británica que ganaba unos $50.000 al año vendiendo contenido adulto. Pero tras la fachada plástica se escondía un temperamento explosivo. Su relación con Bradley Lewis, padre de sus 3 hijos, era un cóctel tóxico de celos y violencia. El 25 de marzo de 2022, Bradley le dijo que quería terminar la relación. Horas después, yacería agonizando en el suelo de la cocina, con una puñalada en el corazón. White aseguró que solo quería asustarlo y que todo fue un accidente. Sin embargo, las pruebas contaron otra historia escalofriante. Mensajes de voz previos donde Abigail advertía que era plenamente capaz de matarlo. De hecho, ya lo había atacado antes. Incluso lo había acuchillado en el brazo semanas atrás. Aquella noche fatídica, tras una pelea en el pub y mucho alcohol y drogas en su organismo, Abigail tomó un cuchillo de cocina. Bradley llegó a llamar a un amigo diciendo: «Ella intenta matarme», días antes de morir. Lamentablemente, sus temores se hicieron realidad. Una sola estocada perforó el corazón de Bradley, quien murió horas después en el hospital. El juicio reveló los perturbadores detalles de su relación tempestuosa. White había amenazado con matarlo a él y a cualquiera que se interpusiera, controlándolo incluso con el dinero que ella ganaba en OnlyFans. Los mensajes de texto exhibidos ante la corte eran escalofriantes, llenos de furia descontrolada. La propia Abigail admitió entre lágrimas que tomó el cuchillo por ira, pero insistió en que no quería herirlo. El jurado no le creyó. Fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua en octubre de 2022. Con fría ironía, la Barbie falsa mostró cuán real podría ser su violencia. Hoy cumple su condena en una prisión de Inglaterra, desde donde ha llegado a pedir beneficios carcelarios especiales, alegando sus necesidades como mujer joven. ¿Arrepentimiento? Poco. Su historia nos deja una inquietante pregunta. ¿Qué monstruos se esconden detrás de las vidas aparentemente perfectas en las redes sociales? La respuesta en este caso fue tan real como trágica. Número 4. Fetiche mortal. La segunda historia nos sumerge en una fantasía adulta que terminó en una pesadilla mortal. Micaela, de 31 años, es una modelo de OnlyFans y madre de 3 hijos que ofrecía contenido para adultos bajo el seudónimo de Ashley Sinkal. En abril de 2023, aceptó un trato inusual. Un hombre de 56 años, llamado Michael Dale, le pagó $11.000 por una sesión BDSM, privada, extremadamente fetichista. Sus peticiones fueron tan extravagantes como inquietantes. Quería que lo envolviera en plástico como una momia, le pegara botas de mujer en los pies y sellara sus ojos con pegamento. Lo que sucedió a continuación difumina la línea entre la fantasía censurada y el crimen. Durante 4 horas, Micaela llevó a cabo el juego en la casa de Dale, cerca de San Diego. Él parecía ebrio, pero aún así insistió en sus deseos. En algún momento, la situación se descontroló. Además de la envoltura, Dale terminó con una bolsa plástica sobre la cabeza, asegurada con cinta adhesiva. Permaneció así por al menos 8 minutos fatales, tiempo en el que su cerebro quedó sin oxígeno. Cuando Micaela notó que él ya no respondía, entró en pánico. Llamó al 911 e intentó hacer RCP mientras llegaban los paramédicos. Michael Dale fue llevado al hospital, pero era demasiado tarde. Quedó con muerte cerebral y fue desconectado del soporte vital días después, falleciendo por asfixia. Lo macabro es que, según la fiscalía,
Micaela aprovechó para grabar vídeos para OnlyFans mientras el cliente estaba inmóvil, envuelto y con una bolsa en la cabeza. En su teléfono hallaron clips perturbadores donde ella continuaba con actos sexuales, usando un vibrador junto al cuerpo atado de Dale. Contenido extremo o evidencia incriminatoria. Para las autoridades fue lo segundo. 2 años después del incidente, fue arrestada y acusada de asesinato en segundo grado. Ella alega que jamás le puso la bolsa en la cabeza intencionalmente, y que todo fue un desafortunado accidente en una sesión consensuada. Su defensa insiste en que Michael buscó voluntariamente ese límite y que no hubo intención de matar, pero la fiscalía sostiene que en ninguna parte él pidió que obstruyera su respiración. El caso de la momia de OnlyFans ha sacudido a California. ¿Fue un juego adulto que salió horriblemente mal, o una creadora dispuesta a todo por un vídeo impactante? Mientras Micaela espera su juicio tras las rejas sin derecho a fianza, el público debate sobre los riesgos de llevar las fantasías al extremo. Esta historia nos deja una lección escalofriante. Hay límites que, si se cruzan, pueden convertir una noche de placer en una escena digna de una película de terror. La línea entre el deseo y la muerte puede ser más delgada de lo que pensamos. Número 3. Glamour, sangre y mentiras en Miami. En esta posición nos encontramos con una historia que estremeció a Miami y a Internet entero. Courtney, de 26 años, parecía tenerlo todo: millones de seguidores, una vida de lujo y una juventud dorada. Pero el 3 de abril de 2022, la modelo de OnlyFans apuñaló mortalmente a su novio de 27 años en el elegante apartamento que compartían. Ella llamó al 911 alegando que había sido en defensa propia, entre sollozos y gritos de «Lo siento, bebé», mientras él agonizaba, diciendo que se moría. Sin embargo, pronto la narrativa de la víctima se volcó. Las evidencias apuntaban a Courtney como agresora en una relación marcada por la violencia doméstica. Días antes del crimen, Courtney ya era noticia. Un vídeo de seguridad del ascensor del edificio mostró una escalofriante escena donde ella golpeaba repetidamente a Christian, lanzando puñetazos a su rostro y estrellándolo contra las paredes, mientras él no respondía más que intentando contenerla. Esa grabación del 21 de febrero, apenas 6 semanas antes del asesinato, pintó un cuadro claro de quién temía a quién. La fiscalía describió la relación de 2 años como violenta y tóxica. De hecho, el edificio estaba a punto de expulsarlos por las constantes peleas y quejas de los vecinos. Christian, según amigos, quería irse. Courtney lo echaba y luego lo volvía a aceptar en un ciclo turbulento. Hasta que todo acabó en la cocina de su apartamento de lujo, con un cuchillo clavado 8,9 centímetros en el pecho de Christian. Courtney afirmó a la policía que lanzó el cuchillo desde lejos en defensa propia, pero los peritos forenses refutaron esa versión. La trayectoria de la herida y la profundidad no cuadraban con un lanzamiento. Además, no presentaba lesiones visibles que respaldaran su alegato de haber sido atacada. Al contrario, emergieron pruebas de su agresividad, además del vídeo del ascensor. Salieron a la luz mensajes y grabaciones de audio donde ella insultaba y agredía verbalmente a Christian. La familia de Christian clamó por justicia, indignada de que inicialmente no la arrestaran. Finalmente, en agosto de 2022, Courtney fue detenida en Hawái mientras se rehabilitaba por estrés. Una tranquila estancia que contrastaba con las imágenes de ella cubierta de sangre el día del crimen. Sí, hubo fotos filtradas de Courtney empapada en sangre en su apartamento de Miami, tomadas instantes después del apuñalamiento, luciendo aturdida y sin rastro de las supuestas heridas defensivas. Ahora, Courtney enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado y un escandaloso añadido. Sus padres fueron arrestados por supuestamente ayudarla a hackear la laptop de la víctima tras la muerte, intentando eliminar información comprometedora. La trama se ha vuelto digna de una serie. Acusaciones de encubrimiento digital, una docuserie en camino sobre el caso y cientos de miles de curiosos siguiendo cada actualización en tiempo real. Víctima o villana, sus abogados insisten en que actuó por temor a su vida. Pero los hechos muestran lo contrario. Christian era quien vivía con miedo. El juicio de Courtney aún no se realiza, pospuesto en medio de disputas legales y la sombra mediática. Lo único cierto es que tras la fachada glamurosa de una estrella de OnlyFans, se escondía una tragedia anunciada. Courtney, quien se hacía llamar Taylor en las redes, tejió un destino sangriento. Y todos nos preguntamos, ¿cuántas red flags fueron ignoradas antes del mortal desenlace? La respuesta: demasiadas.
Número 2. El macabro engaño de la modelo rusa. El dinero en OnlyFans no siempre compra seguridad. Anastasia Grisman, una popular modelo rusa de 26 años, descubrió ese horror de la peor manera. Famosa por sus tatuajes y apariciones en reality shows, Anastasia acumulaba seguidores en TikTok y contenido adulto en OnlyFans, pero en julio de 2022, su vida fue brutalmente arrebatada en su propio apartamento de San Petersburgo. Fue apuñalada al menos 22 veces en cuello, pecho y espalda. El agresor, Dmitry, su esposo de 24 años, quien también participaba en la creación de contenido erótico con ella. Lo verdaderamente escalofriante vino después. Durante una semana entera, Dmitry fingió que Anastasia seguía viva. Dejó el cadáver oculto en la bañera de la casa, donde se iba descomponiendo, y tomó el teléfono de su difunta esposa para suplantarla en mensajes y en redes sociales, respondiendo a amigos con excusas como que ella estaba enferma y no quería hablar. Aquello no fue solo un asesinato, fue un macabro engaño digno de una novela de terror. Mientras algunos amigos comenzaban a sospechar por la inusual ausencia de Anastasia en línea, el hedor de la muerte finalmente lo delató. El 10 de agosto de 2022, un grupo de conocidos preocupados forzó entrada al piso tras días sin saber de ella, y se toparon con la escena dantesca. Anastasia asesinada en la bañera. Dmitry fue arrestado poco después. Al principio, este marido asesino inventó una historia perturbadora. Dijo a la policía que Anastasia estaba deprimida y le había pedido que le matara. Supuesta eutanasia que nadie creyó. Finalmente confesó la verdad. La apuñaló por la espalda durante una discusión, alegando ataques de ira y celos incontrolables. Las autoridades rusas confirmaron que el móvil real fue los celos y conflictos domésticos. Vecinos declararon que las peleas eran muy frecuentes y Dmitry detestaba la atención que ella recibía en Internet. Lo más indignante llegó con la sentencia. En enero de 2024, un tribunal ruso condenó a Dmitry a solo 8 años de prisión en una colonia de alta seguridad. 8 años por arrebatar brutalmente una vida y jugar a ser ella mientras su cuerpo se descomponía. La indignación pública no se hizo esperar. Muchos consideraron el castigo insultantemente leve. 22 puñaladas por 8 años suena a justicia torcida. Pero así opera el sistema penal allí. Su caso apenas tuvo eco fuera de Rusia, eclipsado por guerras y escándalos, pero merece ser contado. Es la historia de una mujer cuya vida fue robada por quien decía amarla, y cuyo asesino incluso jugó a ser ella para encubrir el crimen. Al final, Dmitry admitió su culpa entre lágrimas en la corte, pidiendo perdón a los padres y al hijo de Anastasia. Un perdón que suena vacío tras los actos tan monstruosos. Esta tragedia nos deja una imagen imborrable. La frialdad de un hombre capaz de escribir: estoy bien, solo enferma, con el móvil de la mujer a la que acaba de asesinar. Si eso no te estremece, nada lo hará. Número 1. Deseo, desmembramiento y engaño. El puesto número 1 es tan horrendo que parece un guión de una película gore, pero sucedió en la vida real. Carol Maltesi, de 26 años, era una modelo de OnlyFans y actriz de cine para adultos en Italia, madre de un niño pequeño. Buscando mejorar su vida, planeaba mudarse para estar cerca de su hijo de 6 años. Entre sus seguidores estaba Davide Fontana, un banquero de 45 años obsesionado con ella. Fontana desarrolló una retorcida fantasía. Se creó un perfil falso en OnlyFans para contactar a Carol e invitarla a filmar un vídeo erótico especial en enero de 2022. Carol aceptó la propuesta sin saber que sellaría su destino. Durante la grabación en la casa de ella, Fontana atacó brutalmente. La golpeó 13 veces en la cabeza con un martillo y luego le cortó la garganta con un cuchillo. Todo mientras estaba semiatada por el juego sexual acordado. En un instante, la joven que buscaba darle un futuro a su hijo quedó sin vida en el suelo, pero la pesadilla apenas comenzaba. Desesperado por ocultar el crimen, Fontana procedió con actos escalofriantes. Descuartizó el cuerpo de Carol en varias partes durante 3 días. Compró un congelador por Amazon y guardó sus restos por casi 2 meses.
Intentó incinerar partes en una chimenea sin éxito y finalmente metió bolsas con restos en su auto. Condujo hasta un acantilado en una zona montañosa y arrojó allí las bolsas como basura, confiando en que la naturaleza escondiera su pecado. Al mismo tiempo, usurpó la identidad de Carol digitalmente. Envió mensajes desde el teléfono de ella a familiares y amigos, fingiendo que Carol estaba de viaje y que pronto volvería. Incluso mandó textos al novio de Carol en Holanda con excusas y a su madre con falsas esperanzas. Durante semanas mantuvo el engaño, satisfaciendo a quien preguntaba por ella con frías mentiras, todo para ganar tiempo. Pero la montaña reveló el horror. El 21 de marzo de 2022, un transeúnte encontró varias bolsas de basura sospechosa y alertó a la policía. Dentro estaban los 15 fragmentos del cuerpo de Carol Maltesi, semidescongelados. Identificarla fue difícil, pero finalmente posible gracias a sus numerosos tatuajes distintivos, que permanecieron reconocibles en la piel lacerada. Italia entera quedó conmocionada. Fontana, quien inicialmente hasta se había sumado hipócritamente a la búsqueda de la desaparecida Carol, fue interrogado por las incoherencias de su relato y terminó confesando con espeluznante detalle. Admitió que no sabía por qué lo hizo, que golpeó sin estar seguro de por qué y que, tras matarla, entró en pánico. Describió sin emoción cómo cortó el cuerpo para evitar identificación y cómo envió mensajes subidos de tono a contactos para alejar las sospechas. Les cuento todo esto porque quería quitarme la carga de encima y decir la verdad, declaró fríamente. El juicio confirmó la premeditación y la crueldad extrema. En 2023, Davide Fontana fue condenado inicialmente a 30 años de cárcel por homicidio voluntario, agravado y destrucción del cuerpo. Sin embargo, la fiscalía apeló para agravar la pena, dado lo sádico del caso. En mayo de 2025, la sentencia se elevó a cadena perpetua. Fontana pasará el resto de sus días en prisión. En la audiencia de apelación, frente a los padres y el hijo de Carol, el asesino pidió perdón con lágrimas de cocodrilo, diciendo que daría su vida por volver el tiempo atrás. Un gesto inútil había dejado a un niño de 6 años sin su madre de la forma más atroz imaginable. La prensa italiana y mundial bautizó el caso como el crimen de la OnlyFans, resaltando como un fan perturbado llevó la obsesión a un territorio de horror inimaginable. La historia de Carol Maltesi es un recordatorio desgarrador de los peligros que pueden esconderse tras un aparente admirador en línea. Ella solo quería cumplir un trabajo y luego reunirse con su hijo. En cambio, encontró un final de pesadilla a manos de un depredador que utilizó una forma de suscripción para acercarse a su presa. ¿Qué tan oscura puede volverse una fantasía? En este caso, se tiñó de sangre y de silencio. Carol ahora descansa en paz y su asesino enfrenta la fría justicia. Pero las cicatrices que dejó en la comunidad y en la mente de quienes conocieron la historia tardarán mucho en sanar. Hemos descendido por 5 círculos de un infierno muy real, donde la plataforma azul fue el nexo insospechado de crímenes estremecedores. ¿Qué opinas tú de estos casos? ¿Obsesión, enfermedad o simple crueldad humana disfrazada de deseo? Déjamelo en los comentarios, los estaré leyendo. Si este vídeo te dejó con la piel helada, compártelo y suscríbete si aún no lo hiciste. Puedes activar la campana para más historias donde la realidad supera cualquier ficción, porque en este canal los secretos más oscuros no se esconden, se cuentan. Nos vemos en el próximo descenso al lado más perturbador de la realidad. Buenas noches y que duermas con un ojo abierto.